Joana en el micrófono. Hoy te voy a enseñar a hacer una animación en loop de un patrón, para lo cual voy a crear un rectángulo pequeño utilizando mi herramienta de forma de rectángulo y lo haré lo más pequeño que pueda, pero que lo pueda controlar en el centro de mi composición. Voy a modificar ahora mi rectángulo, voy a crear un desplazamiento de posición con la tecla P y crearé ahora unos keyframes intermedios para suavizar la animación. Recordar que para crear un loop tengo que copiar el primer frame al final de la acción, de la línea de tiempo. Entonces tendré 4 keyframes a los cuales le voy a hacer loop con Alt y dándole clic al reloj. Puedo crear un loop. Bien, ahora haré lo mismo con la escala. Haré un desplazamiento de escala que irá de chico a grande. Igual haré estos 4 keyframes para crear un loop. El primero y el final serán el mismo. Ahora con F9 suavizaré los keyframes. Y con clic derecho y Alt sostenidos crearé un loop en el panel de expresiones. Bien, me parece que está funcionando bien ahora. Perfecto, ahora puedo agregar el siguiente modificador. Voy a crear esquinas redondeadas. Y igual voy a animar esto, ¿no? En el primero keyframe iré de 0 a 100. Crearé otro keyframe de 0 y lo postergaré. Y al final crearé uno de 100 y copiaré el primero al final para crear mi animación de loop. Con Alt y clic derecho, el panel de expresiones, seleccionaré el loop out. Bien, voy a verificar cómo está funcionando mi animación. Se ve bien, pero me hace falta modificar un poco los tiempos. Entonces iré al editor gráfico y modificaré un poco las curvas de velocidad. Le aceleraré un poco más el timing al final. Por ahí creo que me agrada. Ahora voy a animar el trazo, por lo cual escribiré en la parte superior, en la lupa que tengo, trazo. Y igual animaré el ancho del trazo. Voy a empezar con un trazo ligeramente grueso que cubra toda la superficie de color rojo. En 9 me parece que está bien. Ese será mi primer keyframe. Luego copiaré el mismo keyframe. Ahora lo haré un poco más delgado. Al final de todo copiaré el primer keyframe que hice y lo colocaré al final de la línea de tiempo. Con Alt y clic derecho sostenidos seleccionaré el loop out en mi panel de expresiones. Perfecto. Voy a verificar cómo se encuentra en relación a la línea de tiempo de las animaciones anteriores de escala y posición. Y verificaré que quede exactamente al mismo orden, ¿no? A la misma alineación de tiempo, para que todo fluya de manera adecuada en el mismo tiempo. Para eso voy a utilizar mi línea de referencia y desplazaré los keyframes para que se encuentren alineados. Creo que se ve bien, pero no me agrada mucho el grosor del trazo del final. Me parece que debería ser más delgado. Entonces ahora modificaré el keyframe que se encuentra en la acción donde debería parecer más delgado y me dirigiré a anchura del trazo y la dejaré en 1. Se ve mucho mejor. Bueno, creo que ahí la dejaré ya a mi primera animación, que será la referencia para crear nuestro patrón animado.
Ahora sobre mi capa voy a agregar otro modificador que se llama repetidor. En el repetidor voy a agregar 16 copias y adicionalmente desplegaré transformación de repetición y en punto de anclaje 0, posición 0, todo 0. En la rotación la voy a modificar, la voy a poner 360 dividido para las 16 copias que he hecho. Y ahora modificaré el punto de anclaje de modo que se vaya a los números negativos para que se quede redonda nuestra forma repetida. Ahora finalmente iré hacia Animator Tool en mi panel en ventana. Lo usaré para mover el punto de ancla de mi composición que he creado al centro del. Ahora precompondré mi capa y precompuesta tendré igual que desplazar mi punto de ancla en el centro para poder escalarlo apropiadamente o rotarlo. Ahora puedo copiar esta animación también, a su vez, para crear otras copias y poder crear mi animación del patrón. Con la copia de la precomposición, en la segunda copia estoy escalando el tamaño de mi composición copiada. Y ahora ya tengo dos formas. Igual rotaré un poco para que varíe la posición de mis elementos. Copiaré una vez más, crearé una tercera copia y a esta les agrandaré un poco más a mis elementos. Ahora rotaré también la posición. Veamos. Bueno, ahora sí es como está funcionando esta figura, este patrón titileante. Me agrada cómo se ve, pero creo que tendré que precomponerla para poder escalarle. Desplazaré un poco para que ningún elemento se pierda dentro de nuestra composición antes de precomponerla. A ver, ningún elemento se nos está saliendo del cuadro. Parece que está listo para precomponer. Escalaré solo un poco más, haré más pequeño. Se ve bastante bien. Ahora sí, poder precomponerle con clic derecho, precomponer. Y ahora tengo todos estos elementos en una sola precomposición. Puedo ahora escalar y igual crear otras copias. Crearé otra copia más. Y a esta copia le voy a agregar un efecto. Me iré a estilos de capa y seleccionaré brillo exterior. Modificaré el color entrando dentro del efecto del resplandor exterior o brillo exterior y colocaré este color naranja al resplandor. Modificaré la extensión para visualizar si el efecto está funcionando. Sí, y se encuentra muy bien, está aplicado y funcionando bien. La idea ahora sería que no se encuentre siempre estática la luz del destello. Activar el reloj de la extensión y voy a animarlo. Entonces daré clic al reloj de extensión para agregar unos keyframes. En el primero utilizaré un valor
por ejemplo 20, en el segundo menos 10 y en el tercero 30 o 25. Y finalmente, para crear un loop, copiaré el principio, el primero, con control C, control V y agregaré al final. Tendré de este modo 4 keyframes. Lo suavizaré con F9 y con Alt y clic derecho en extensión, en el reloj de extensión, agregaré la expresión loop out. Saldré de esta composición y precompondré mis dos elementos en una nueva precomposición para poder modificarlos y desplazarlos con libertad a los dos juntos. Bien. Ahora ya tengo el patrón, el elemento que voy a repetir en toda mi composición para crear varias copias de diferentes tamaños en diferentes posiciones. Bien. Tengo dos copias, iré a mi composición original para ver cómo estamos. Bastante bien. Regresaré a la composición dentro de una de las composiciones para poder hacer más copias. Haré otra copia más, la escalaré, veré la posición. Hallaré una forma en que mi composición se encuentre armónica o que me agrade. Y adicionalmente voy a ingresar a una de ellas para poder hacer un par de modificaciones en una de estas precomposiciones originales que creamos. Entonces, dándole doble clic a una de las precomposiciones puedo ingresar y voy a verificar cómo está funcionando. Voy a darle rotación con la tecla R y modificaré haciendo unos keyframes. Creo que ahí se ve bastante bien. Voy a modificar apenas un poco la posición de mis elementos y voy a crear un nuevo sólido para crear un fondo de color distinto al que tenemos de este fondo negro. Lo colocaré debajo de mis capas y voy a agregar un efecto. Lo voy a generar gradiente o degradado y voy a darle unos colores diferentes a esta gradiente. Voy a activar la gradiente de forma radial y buscaré unos colores que queden o combinen de acuerdo a el efecto que deseo lograr con estos patrones. Aplicando diferentes formas de color y modificándole los puntos de extensión de final de la pendiente o inicio de la pendiente, puedo modificar la gradiente al igual que lo haría en Illustrator. Eso ha sido todo, gracias por ver mi vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y darle like.